Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Romero Fructuoso y vengo a presentarles mi proyecto final para el posgrado en Ingeniería Industrial de la materia Administración de la Producción y las Operaciones. El docente es el doctor Javier Martín García Mejía. Empezamos con la introducción. La administración industrial inicia en el siglo XVIII con Adam Smith. Su aportación fue el darle importancia a la división y especialización del trabajo, ya que si manipulaba estas arrojarían volúmenes de producción a un menor costo y con una mayor eficiencia. A principios del siglo XX aparece el padre de la administración científica, el cual era o fue Frederick W. Taylor, el cual deseaba mejorar las técnicas de trabajo utilizando un método científico y contemplando al factor humano. Estas técnicas de trabajo tenían un enfoque más científico que se refuerza entre los años 30 y 60, el periodo de la administración de la producción, y que trajeron una eficiencia en la economía de las organizaciones industriales. En este periodo se destacan los inicios del estudio de tiempos y movimientos, la planeación de actividades, el primer lote económico, gráfico de estudio de tiempos y movimientos, planeación de actividades, el primer lote económico, gráfico de control, motivación del trabajador en torno a su ambiente laboral, relaciones humanas, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen otras técnicas científicas y desarrollos técnicos que optimizaron aún más los sistemas de producción, tales como la planeación y el control de proyectos, la ruta crítica, técnicas de pronósticos, entre otras. Y es en los años 60 cuando aparece el término administración de operaciones, como consecuencia de cambios en la economía, en el sector industrial y de servicios. En el presente siglo XXI los esfuerzos se centran en desarrollar y aplicar técnicas administrativas en procesos de productos, disminuir el tamaño de las organizaciones industriales, dividiendo el proceso productivo en instalaciones que faciliten la transformación, ensamble y acabado. Y presentamos una tabla que muestra el resumen histórico de la administración de la producción. El marco teórico. En el marco teórico les voy a presentar algunas de las teorías más importantes, no todas porque son muchas, entonces solo mencionamos las más importantes. El benchmarking, que es el proceso de comprar y medir las operaciones de una organización o sus procesos internos contra los de un representante del mejor en su clase, tomando del interior o el exterior de la industria. El Kaizen o 5 S, que proviene de los términos japonés de los 5 elementos básicos del sistema: Seiri, que es clasificación; Seiton, orden; Seiso, limpieza; Seiketsu, estandarización; y Shitsuke, autodisciplina. Las 5 S se originan en su aplicación en la empresa Toyota en la década de los años 60. Siguientes es Just in Time. El método Just in Time, también conocido como sistema justo tiempo, es una metodología originalmente creada para la organización de la producción, cuyo objetivo es el de contar únicamente con la cantidad necesaria de producto. El rediseño de procesos de negocio, también llamado reingeniería de procesos comerciales, se formuló a principios de la década de 1990 como una estrategia de gestión empresarial, la cual se centraba en analizar y rediseñar los procesos de negocio dentro de una empresa. Un proceso de negocio es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas, realizadas para lograr un resultado de negocio definido. Y su objetivo era ayudar, o es más bien ayudar a las empresas a reestructurar dramáticamente la organización, diseñando sus procesos de negocio desde cero. El sistema de fabricación reconfigurable. Esos son sistemas, son un tipo de sistema de fabricación y producción que está diseñado para incorporar un cambio acelerado en la estructura, el hardware y los componentes de software. El Six Sigma es un conjunto de herramientas de control de calidad que las empresas pueden utilizar
para eliminar defectos y mejorar los procesos para ayudar a aumentar sus ganancias. La fabricación Lean. La fabricación Lean es un método sistemático para eliminar residuos dentro del proceso de fabricación. La teoría Lean identifica los residuos que se crean a través de sobrecargas o cargas de trabajo desiguales. El desarrollo, en este caso yo tomé como el área de oportunidad en mi trabajo, en donde nosotros producimos la bandeja para el huevo. El primer paso para esto es reunir los materiales con los que se va a producir dicho producto. Primero se recolecta o llega a la planta el cartón, el papel, viruta fina, entre ellos también los químicos que se utilizan para la producción, que son la tinta, el AKD, algunos otros químicos como antiespumante, silicato de sodio, sulfato de aluminio. Estos productos ayudan a descomponer las fibras de papel, lo que facilita su moldeo en bandejas para huevos. El siguiente proceso es el de la fabricación de la pulpa. En este proceso el papel se mezcla con agua y se muele en un aparato que se llama pulper. Este aparato es parecido a una licuadora, pero en un tamaño más grande. Las pesadas llegan a ser hasta de 1 tonelada o 2 toneladas de cartón, media tonelada de papel, y son como 10.000 litros o 20.000 litros de agua. Después de hacer la mezcla, la pulpa se tamiza para eliminar impurezas y se vierte en un tanque de almacenamiento. Luego de esto, la pulpa se transporta a la máquina formadora, que es la que moldea nuestro producto. En el proceso formado tenemos la máquina moledora. Como su nombre lo dice, es la máquina que moldea las charolas para que salgan de esta manera, como en esta imagen. Y después de esto pasamos al proceso de secado. El proceso de secado consiste en meter las charolas que llevan humedad a un horno que oscila entre los 300 y 200 grados. En este horno el producto da aproximadamente 16 vueltas, lo que asegura que a la salida de esas vueltas el producto salga seco para poder ser empacado. Estos son los hornos, este es el panel de control, este es el ventilador que introduce el aire caliente hacia el horno para poder extraer la humedad de los conos. Este es un pequeño layout del sistema. En esta parte tenemos el pulper, que se llama así al aparato que transforma el papel en la pulpa. De este pulper mandamos la pulpa al formado, que es donde están los moldes y se hace el proceso de formación del producto. Y hacia esta parte nos dirigimos al horno. Todo esto es el horno. Son 16 vueltas aproximadamente. Sale el producto por esta parte. Y en esta parte tenemos el proceso de los conveyors. En los conveyors salen al proceso del empacado. Tenemos 1, 2, 3, 4 stackers, que son los que apilan el producto y los cuentan en 160 piezas. Y una vez que se cuentan las 160 piezas, se flejan y se colocan en tarimas. Bueno, la administración de este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. El supervisor de turno vacía en un hojo de Excel los registros de consumo de la materia prima, tales como el cartón, el periódico, la viruta fina, los aditivos, el floculante, agente lubricante, antiespumante, todo lo que en ese turno se consumió. También se lleva a cabo el registro de los datos del producto terminado, que se llevan a cabo mediante el pesaje de estos, ya sea en paquete o por pieza. Y en cuanto a la producción, se registran la cantidad de paquetes producidos, los paquetes no conformes, el peso del paquete,
la cantidad de paquetes embarcados y las existencias de paquetes en la planta. También se registran los paros programados y o no programados y la suma de esos tiempos. Y también se hace un cálculo, digamos, burdo de un rendimiento de la planta. La programación de los embarques también cada día se hace llegar semanalmente al departamento del almacén de la planta para cargar los remolques de acuerdo con la cantidad requerida del área, ya sea de la lavadora de huevos, seleccionadora o alguna de las granjas de postura. La situación propuesta es que actualmente no se cuentan con indicadores fidedignos que hagan ver a la gerencia cuál es el rendimiento actual de la planta, ya que como mencioné antes, solo se hace un cálculo burdo del rendimiento de la máquina, pero no se toman en cuenta los diversos aspectos o los diversos recursos utilizados en la producción de las charolas. Entonces ese rendimiento que se calcula está muy alejado de la realidad. Entonces sería de gran utilidad introducir las fórmulas para calcular la productividad, eficacia, eficiencia y actividad. Y entonces para ello sería necesario fijar una meta anual, ya que por el momento se calcula la producción dependiendo de la producción de huevo y en muchas ocasiones tal cálculo provoca ya sea desabasto de charolas, si de repente las granjas producen mucho huevo, o sobreinventario si las granjas tienen desabasto de huevo. Entonces, con estas herramientas de los datos y con los datos históricos de la producción de huevo, tendríamos una base más sólida de lo que puede hacer la producción de huevo durante un año. Aunado a esto, debemos calcular la cantidad de materia prima para poder programar el consumo de esta de acuerdo con la producción anual de huevo. Los datos de la producción lograda normalmente se podrían calcular sumando los reportes mensuales, y los datos de los recursos utilizados anualmente también se podrían obtener de dichos reportes. Obviamente que esto traería como beneficio un mejor control de los recursos, así como también una mejor visión de lo que es el rendimiento de la planta y sus indicadores. Muchas gracias y buenas tardes.